Buenas tardes. Vamos a comenzar con la primera intervención de esta tarde, que está a cargo del profesor Manuel Galeote de la Universidad de Málaga, que me acompaña en la mesa. Buenas tardes, compañero. Gracias, buenas tardes. Y el profesor Miguel Figueroa Saavedra Ruiz de la Universidad Veracruzana y que intervendrá desde Jalapa, México. Buenas tardes, Miguel. O buenos días, ¿qué hora es allí? Buenos días, a las 9:39 de la mañana. Bueno, no lo oyen. se te oye muy bajito, ¿no? Ellos no lo ¿Podéis oírlo? Ellos no lo oyen. ¿Puedes subir el volumen, quizás, del...? Pues Debe estar aquí. Ah, no. es que yo creo que no está conectado, Miguel. No estás conectado al altavoz. Esto está al 100. Está al 100. Está al 100. No te pueden oír allí porque es que no te oímos ni nosotros aquí. ¿Alguien sabe dónde se arrima el micro para que se conecte? ¿Tienes conectado el micrófono? Nos preguntan por aquí. Tengo el micrófono de la laptop, del portátil. ¿Lo tienes al máximo? Yo creo que sí. Es que no está conectado esto a los altavoces de la sala. No está conectado El ordenador está al máximo, ¿eh? Sí. No está conectado al altavoz de la sala. Ah, ahora no. No. Bueno. ¿Qué podemos hacer para que se le oiga? Esta mañana ha funcionado bien. No sabemos lo que ha pasado. Sí, siempre en el directo hay duendes de la imprenta que se pasan aquí a... No se le oye nada. No. No. Y nosotros lo tenemos al máximo. Bueno, Miguel, siempre te podremos leer los labios. El micrófono está bien. Sí. Bueno, yo creo que entonces, dadas las dificultades, vamos a tener que hacer nosotros lo que, como ya me dijiste lo que ibas tú a hacer, yo lo cuento. ¿De acuerdo, Miguel? Yo es que como tengo mi pierna... Bueno, como yo sé lo que él iba a decir, Espérate que lo va a intentar. pues Dile que hable. A ver, quizás ahora... Nada. no. A cerrar y volver a hacer la conexión. Esa es otra opción. Bueno, pero yo creo que dadas las complicaciones técnicas es preferible que seamos prácticos y como yo sé lo que él iba a decir, porque lo hemos hablado y habíamos repartido así el tiempo, pues tú nos oyes a nosotros, Miguel. Entonces, cuando yo diga algo, si tú estás de acuerdo, vas diciendo sí. Cuando tú veas que no estoy diciendo lo que tú tenías que decir, dices eso. Vale, perfecto. Entonces, Ya sé cómo lo vamos a hacer. Ya, un momento. él va diciendo sí, sí, sí. Por WhatsApp. Ah, vamos a intentar otra Vamos a cosa. intentarlo por WhatsApp. La técnica siempre... No, yo lo tengo por aquí. Lo tengo por aquí, por el WhatsApp. Miguel, te llamo. El WhatsApp lo acercamos al micrófono. y a Claro, ver claro, si... claro. Esto es un poco... No, no, está en verde. Significa que él tiene un símbolo como un micro y le tiene que... Miguel, tienes tu teléfono silenciado. No, tu teléfono. El micro de tu ordenador está silenciado. Nada, por mucho que te acerques, no te oigo. Ah, vale. Sí, pero mira, dinos cómo te llamas. ¿Ve? No hay... Estoy muy lejos.
Ahora. Que dice que está Ahora muy ya. lejos. Di otra vez cómo te llamas. A ver, ¿sí me escuchas por aquí? Sí, por el celular, por Funciona. el móvil, ¿me escuchas? Funciona. ¿Sí? Sí. Vale. ¿Sí? No toques nada. Vale. No te muevas. No. Me quedo quieto. Oímos a Tania. Venga. Bueno, entre que hemos empezado tarde y que la verdad, yo desde el primer momento que se me pidió que estuviera en esta mesa, pues me parecía un tema lo suficientemente interesante e importante como para no quitar mucho tiempo en la presentación. Al profesor Manuel Galeote lo conozco desde hace muchos años, es compañero de departamento y para mí es una alegría poder presentarlo hoy. Se doctoró en la Universidad de Granada con la tesis El léxico indoamericano de la flora y de la fauna en la obra historiográfica y científica de los cronistas andaluces de las Indias Occidentales en 1993. Y aunque es profesor titular de la Universidad de Málaga desde 1996, ha ejercido también la docencia en distintas universidades europeas, como en la Universidad de Berna, en Suiza, donde ocupó la cátedra extraordinaria de Lingüística Hispánica y fue el fundador y primer director de la sección de Lingüística Hispánica. Asimismo, ha realizado estancias de investigación en el Colegio de México, de la Universidad de Costa Rica, en la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, en Santiago de Chile, y ha impartido conferencias e intervenido en congresos nacionales e internacionales en Europa y América. Sus investigaciones se han centrado desde 2001 en la lingüística misionera y en la historia de la lengua española entre Andalucía y América. Fruto de esta línea de investigación es esta edición moderna que hoy nos ha reunido aquí del primer vocabulario castellano-náhuatl que ha realizado en colaboración con el profesor Miguel Figueroa Saavedra y que fue impresa por la editorial Verbum en Madrid en 2022. Ya en 2010 publicó el volumen Tesoro Castellano del primer diccionario de América, Lemas y concordancias del vocabulario español náhuatl, 1555, de Alonso de Molina, también en la editorial Verbum. Estas dos obras que acabo de citar son complementarias porque permiten localizar cualquier lema castellano en la obra del franciscano Alonso Molina. Además, me consta que están preparando, pues espero que para breve, ¿no? Un tercer volumen que completará esta visión del trabajo realizado por Alonso de Molina, que llevará por título Estudios sobre Molina. El profesor Miguel Figueroa Saavedra Ruiz es experto en náhuatl y es doctor en Antropología Social, profesor investigador del Instituto de Investigaciones en Educación de la Universidad Veracruzana, responsable del Cuerpo Académico de Estudios Interculturales, miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores de México y de la Sociedad Mexicana de Historiografía Lingüística. Sus líneas de investigación son lengua, historia y cultura náhuatl, planificación y normalización lingüística de las lenguas nacionales en la educación superior, historiografía lingüística, lingüística misionera, sociolingüística y educación intercultural, desarrollando distintos proyectos de investigación para el mantenimiento y fortalecimiento de la lengua náhuatl. Como docente ha participado en distintos programas de grado y de posgrado, entre estos últimos, por ejemplo, en los de maestría en lengua y cultura náhuatl, maestría en investigación educativa y doctorado en investigación educativa. Ambos ponentes han unido su esfuerzo para llevar a cabo, como ya he dicho, una edición muy cuidada del vocabulario castellano-náhuatl de Alonso de Molina y que le ha valido el reconocimiento de ser seleccionada como candidata a la 20ª edición del Premio Real Academia Española 2023 de Investigación Filológica. La edición de los profesores Galeote y Figueroa Saavedra se encabeza con el título medieval de la edición Príncep de 1555. Esto es, aquí comienza
un vocabulario en la lengua castellana y mexicana. Precede al texto de la edición del vocabulario de Fray Alonso de Molina, además de los pormenorizados estudios preliminares sobre cada sección lingüística de los editores, el prólogo de Ascensión de Hernández de León Portilla, quien nos recuerda que el vocabulario del Molina no es solo el primer diccionario castellano-náhuatl, sino que es el primer vocabulario bilingüe de una lengua del Nuevo Mundo. En efecto, Molina asumió la tarea de redactar un vocabulario castellano-náhuatl, siguiendo como modelo el vocabulario de romance en latín de Leo Antonio de Nebrija, posiblemente la edición de Sevilla de 1516 que preparó el mismo Antonio de Nebrija. Tuvo muchísimas ediciones esta obra y algunas fueron revisadas por él y preparadas por él, las otras ya por compiladores y correctores. Y lo entregó a la imprenta de Juan Pablo en 1555. Esta primera edición quedó en cierto modo relegada al publicar el franciscano un diccionario bidireccional en 1571, con una parte castellano-mexicana y otra mexicana-castellana. El primer texto no volvió a editarse hasta que en 2001 el profesor Manuel Galeote publica una edición facsímil del ejemplar R8564 de la Biblioteca Nacional en Málaga, en la lista malacitana, y reivindica su importancia en la historia de la lexicografía, pues este vocabulario de 1555 abre un nuevo periodo, ya que por primera vez una lengua no indoeuropea ni semítica se convertía en objeto de investigación lexicográfica. De acuerdo con el modelo de Nebrija, Molina reunió, no sin muchas dificultades en su vocabulario, 13.810 vocablos, es decir, muy semejante a los vocablos recogidos por Alonso de Palencia en su Universal Vocabulario o a los del propio Nebrija, porque Nebrija recoge en su diccionario unos 20.000 vocablos. Y 448 correspondientes a los numerales incluidos al final de la obra. Pudo hacer el vocabulario por su competencia como hablante, aprendió el náhuatl desde niño, y porque había en náhuatl un corpus de lengua textualizada en doctrinas, entre ellas Doctrina Cristiana Breve traducida en lengua mexicana, publicada en 1546 por el mismo Molina, y Doctrina Cristiana en lengua española y mexicana, hecha por los religiosos de la Orden de Santo Domingo en 1548. También contó con los textos náhuatl que se iban generando en el Colegio de Santa Cruz, y así Molina se convirtió en el Nebrija de las Indias, de Filipinas y de Asia. Es el resultado pionero temprano de Molina, me refiero a este diccionario del que nos van a hablar hoy, y de todo un equipo encabezado por Olmos y Sahagún, que revisó la obra como se lee en el colofón. Fue vista y examinada esta presente obra por el reverendo padre Fray Bernardino de Sahagún, de la dicha orden, a quien el examen de ella fue cometido. Acabó de imprimir a 4 días del mes de mayo de 1555. Sin más, le doy la palabra al profesor Miguel Figueroa Saavedra. Muchas gracias por estar con nosotros. Espero que te oigamos bien. A ver. Entonces voy a comenzar yo. Espero que escuchen. ¿Se oye? Se me pueda escuchar, aunque esté tan lejos. ¿Se oye? Perfecto. Bueno, pues vamos a entrar un poco en detalles, simplemente para contextualizar. Yo sé que es muy complicado presentar este tipo de obras y además tenemos dos perspectivas que son muy complementarias y muy interesantes para entender lo que representa esta obra a nivel tanto histórico como lingüístico y filológico, porque lo que tenemos es un trabajo
que aunque comience con un título medieval, es un trabajo muy moderno para la época por muchas razones. No solamente por ya apoyarse en el trabajo de Nebrija, que el trabajo de Nebrija pues también tiene sus particularidades e innovaciones, sino que también lo que tenemos acá es una adopción no servil, no literal de un modelo, sino también una adecuación en función de las características del contexto de producción de este tipo de obras. No solamente es lo que hemos destacado un diccionario de urgencia, en el sentido de que se tenía que tener algo de cara a iniciar la evangelización con ciertas garantías de comprensibilidad entre, vamos a decir, los conversores y los convertidos, sino que también aquí lo que tenemos es un intento de entender otra forma de articulación del lenguaje, otra forma de estructuración gramatical de una lengua. Y les puedo asegurar que no fue un trabajo fácil, y el propio diccionario es una evidencia de todo ello. Por lo que me toca a mí, que es la parte, digamos, de náhuatl, que es el gran aspecto, aquí lo que sí les puedo anticipar, porque evidentemente pues, los estudios se da un poco más ampliado el contexto y está ahí, pero lo cierto es que es el resultado de toda una metodología que se fue ensayando en un proceso muy largo para nuestro entender, ¿no? Es un proceso que va en lo que son 20, 30 años de trabajo comprensivo, de trabajo metódico, de trabajo descriptivo y de trabajo didáctico, porque la principal función de este diccionario es poder conocer la lengua, aprenderla, y aprenderla para poderse expresar tanto a nivel discursivo como textual. Y eso implica una serie de decisiones y de criterios que seguramente fueron avanzando, pero que sobre todo pasaron por entender no solamente cómo funcionaba la lengua náhuatl, sino cómo lograr que esa lengua pueda ser reducida o trabajada de manera que pueda ser un diccionario. Les comento que no es fácil en el caso de lenguas alucinantes, de lenguas que se van componiendo por prefijos y afijos, decidir, por ejemplo, cuál va a ser la forma de una palabra que va a aparecer en la lematización, en las propias entradas. Bueno, eso es uno de los aspectos que se fueron resolviendo. Hay otros aspectos que tienen que ver con la propia naturalidad de la palabra, porque todo esto también supuso decisiones de quebrar las palabras de una forma justificadamente funcional para aprenderlas y conocerlas, pero que a nivel de habla pues no tenían sentido. Bueno, sé que es complicado sin ejemplos mostrar eso, pero yo creo que los ejemplos tampoco van a entenderse muy bien, pero seguramente nos dan pautas dan pautas de cómo se fue haciendo con otro tipo de lenguas que también se fueron encontrando tanto en América como en Asia. Porque aquí lo que les digo es que en cierto modo el tema del náhuatl fue una de las lenguas fáciles, en cierto sentido, a pesar de toda la dificultad. Otro aspecto que sí quisiera destacar, y es lo que vamos viendo, sobre todo si vamos luego comparando con otras ediciones como la de 1571, es que hay muchas decisiones en este proceso de lematización, de gramatización, de lo que también es otros aspectos de incorporación o no de la variación léxica, porque también tenemos que tener en cuenta que la lengua náhuatl que encuentran es una lengua que se está usando de una forma muy compleja, muy desarrollada, muy cultural. Hay muchos registros de habla, hay mucha también diversidad dialectal por los diferentes centros políticos y hegemónicos y religiosos que hay en la propia zona, en el propio altiplano mexicano, en la propia zona náhuatl, y que eso va haciendo que de repente Molina, que es muy sensible porque desde los 12 años de edad pues ha estado en contacto con el mundo náhuatl, pues pueda ir dándose cuenta de que no es una sola palabra la que a veces se registra, tienen que ser muchas palabras, un gran léxico. También esto es un caudal de léxico enorme, que su propio tratamiento pues a mí me da escalofríos pensar cómo lo fue haciendo, pero que implica un gran trabajo en equipo. Ya hemos mencionado a Hornos, ahí también tenemos a Saúl, pero también hay que decir que el gran avance, el gran empuje vino precisamente no por el colegio en sí, sino porque los colegiales ya 15 años después, casi cuando ya se está formando el diccionario, ya son gramáticos. Ya no son los meros colegiales que estaban aprendiendo latín, que estaban aprendiendo las escrituras, etcétera, sino que ya son la otra contraparte, y por lo tanto esta obra es una obra dialogada. Eso es muy importante. Aquí están participando gramáticos como Martín Jacobita, como Hernando de Rivas, que son nahuas,
o sea, no son españoles, son náhuatl, y va a permitir aclarar esos sentidos que inicialmente no se tenía claro. Entonces, si hemos entendido bien los significados, si hay matices de significado mucho más amplios, etcétera, etcétera. La obra en ese sentido es una obra, les digo, tanto en el contraste como en su propio estudio, una obra muy relevante de todo un acercamiento bidireccional, un intento bidireccional, pero desde un acercamiento bicultural o intercultural, si lo queremos ver, translingüístico e interlingüístico. Y eso para mí es lo más relevante que quisiera destacar de esta obra, que tiene estas otras lecturas de lo que es el encuentro cultural, de lo que son los procesos de dominación, de apropiación, de asimilación e incluso también de desencuentro, ¿no? Porque aquí hay que ver si nos damos cuenta de que hay un gran deseo de lograr un ideal de bidireccionalidad absoluta que lleva a estrategias que son como el neologismo, la paráfrasis, que nos hace a veces no saber si lo que estamos encontrando salvar el vacío a partir del vacío léxico, a partir de la elaboración de soluciones de innovaciones semánticas o de propias innovaciones léxicas, que en el fondo tampoco queda claro si son parte del vocabulario cotidiano o incluso del vocabulario general y son simplemente explicaciones. Eso es una cuestión que está ahí en investigación, evidentemente, pero nos encontramos con un gran deseo de lograr poderse explicar y poder entender lo que se les explica. Entonces es un diccionario sobre todo con una gran ansiedad por lograr la comprensibilidad recíproca y donde de fondo está la comprensión del mensaje evangélico, que es lo que les interesa a los misioneros, sobre todo más allá de la comunicación cotidiana. Y yo creo que aquí lo dejaría simplemente haciendo una pequeña puntualización, que es la gran preocupación o el gran reto que fue generar una obra impresa de estas características. Aunque ya desde el año 36 ya tenemos publicaciones impresas en lengua náhuatl, aquí se ve, seguramente por la celeridad y por el interés, que hay ciertos descuidos que nos descubrieron que hayas. Por eso es interesante, porque también para los que estudian un poco todo el arte de la edición y todo lo que tiene que ver con el cuidado, vemos esa dificultad por lograr la corrección gráfica y lo que fue, en este sentido, el control de las erratas. Aquí tenemos un gran listado de erratas que es muy importante para identificar cómo fue el proceso de trabajo. Hay como 635 erratas en náhuatl. Y aparte, pues ahí nosotros tuvimos que hacer una labor de corrección, de indicación, pero siempre con mucho respeto a la obra original. Ahí está todo indicado, es muy transparente y no intentamos tampoco generar una corrección que tampoco habría ayudado a entender estos aspectos de las dificultades que conlleva hacer este diccionario en aquella época. Y yo aquí lo dejaría y le pasaría el testigo a mi querido colega Manuel Galeote. Bien, gracias, Miguel. Vamos mal de tiempo, entonces ya tendríamos que estar acabando. No sé si puedo usar 2 minutos más. Estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho. No cuelgo a Miguel por si acaso. Estoy de acuerdo en todo lo que él ha dicho de método. Esta obra, realmente, aunque la firme Alonso de Molina, es una obra de todo un equipo, de todo el grupo franciscano, en el que está Olmos y está Sahagún. Olmos, Sahagún y Molina. Entonces, el título habría que cambiarlo. Esto realmente es un diccionario náhuatl que empieza por el castellano. Entonces, lo que hacen es agarrar, como ha dicho Antonia, agarrar el vocabulario de Nebrija, y quitarle el latín. Y donde había latín, aquí Fray Pedro de Alcalá puso árabe, en Cataluña Busa puso catalán, y allí pusieron náhuatl, o pusieron purépecha, o pusieron totonaco. Y en Filipinas pues pusieron tagalo. Entonces, acaba de publicarse un artículo de Miguel Ángel Esparza, al que me gustaría responder. Dice: de Nebrija y la gramatización de las lenguas filipinas. ¿Viajó Nebrija en el galeón de Manila? Sí. Y además de Nebrija iba Molina. ¿Por qué iba Molina? Porque desde México, como la imprenta estaba allí, era más fácil llegar al galeón de Manila en Acapulco. Lo más fácil era llevar ya los ejemplares de Molina. ¿Por qué? Porque estaban depurados. Molina, como hemos citado antes, tiene una serie de entradas que están tomadas de Nebrija, pero muchas han desaparecido porque no servían para aquel momento. Molina es un autor muy realista y está haciendo lo mismo que Sahagún. No sé si han visto, si acaso lo digo, hace 2 o 3 días, por fin
después de muchos años, lo menos 7, el Códice Florentino está en línea. No sé si lo han visto eso. Yo tuve la suerte de conseguir en una librería de viejo el facsímil de los 3 tomazos del Códice Florentino. Ahora, desde hace pocos días, está en línea y además está traducido el náhuatl al inglés y está traducido el español al inglés. Entonces están todas las posibles búsquedas. Esto es una maravilla, creo que han sido 7 años. Eso que Sahagún llamaba una red barredera para capturar los vocablos de los hablantes nativos, eso al fin y al cabo era lo que les ofrecía Nebrija, era el molde, el cañamazo. Yo a veces usaba la palabra horma. Miguel Ángel Esparza habla aquí de la caja de herramientas. Sí, es una caja de herramientas hecha por Nebrija, pero que, como ya Fray Alonso de Molina ha depurado, entonces en el 2001 me acuerdo que llegué al Colegio de México y Thomas Smith tenía en sus manos el ejemplar que en Málaga se había publicado, que a mí me dejó pasmado porque lo tenía en la mesa, el ejemplar de Alonso de Molina, el facsímil, y decía que era el Nebrija de las Indias. Cuando decía eso quería decir que era el Nebrija también de Filipinas. Es decir, ya no hay que ir a Nebrija, sino que basta agarrar el Molina y donde pone náhuatl, poner tagalo o poner cualquier otra lengua que se esté investigando. Entonces, esa adaptación al territorio hace que la obra se convierta en fundamental. Y fue Thomas Smith el que le llamó a Molina el Nebrija de las Indias, que se podría haber dicho el Nebrija de las Indias, de Asia, de Filipinas, de Japón. Bien, entonces es una obra que había estado encuadernada mal en la Biblioteca Nacional y pues estaba ahí olvidada. Pero afortunadamente ya tenemos el facsímil y ya tenemos la edición filológica, que como ha dicho Miguel, ya se han anotado todas las erratas y tal, y ahora lo que nos preocupa, y para eso estamos aquí, para pedirles a ustedes ayuda, porque falta la segunda parte de este diccionario. En el aviso 5 dice él que las palabras que no entendamos las busquemos en el diccionario que está en la lengua de los indios, y ese vocabulario nadie lo conoce ahora mismo. Entonces hay un vocabulario manuscrito en algún sitio, con alguna carta, en algún archivo, en el de Indias no ha aparecido, en algún sitio está. Hay un manuscrito que empieza por el náhuatl y acaba por el castellano, porque Molina no tenía ninguna necesidad de mentir. Entonces, cuando publica esto, dice, en la segunda parte están las palabras ordenadas. Nosotros creemos que de esta obra importa eso, importa lo temprana que es y, sobre todo, que sea el modelo para todos los otros gramáticos misioneros, estén en el Perú o estén en Filipinas. Ya no necesitan citar a Nebrija, o mejor dicho, no necesitan leerlo. Lo que pasa es que ¿quién se atreve a no citar a Nebrija? Entonces todos dicen, sí, cito a Nebrija, pero realmente no están acudiendo a Nebrija, están acudiendo a Molina. Como estamos fuera de tiempo, no me extiendo más. Les recuerdo que ya pueden consultar la edición de Sahagún en formato electrónico. Nosotros seguramente esto lo pongamos también en formato electrónico en breve. Mientras tanto, los datos son de la publicación, son de la editorial Verbum y nos lo iba a prologar León Portilla, pero desgraciadamente falleció, y el prólogo nos lo hizo Ascensión Hernández de León Portilla, la viuda. De modo que es una obra que nos permite conocer tempranamente cómo era el náhuatl, lo que ha dicho Miguel de la variedad dialectal, y también cómo era el español que llegó a América, el español que llegó al otro lado del océano. Pues nada, muchísimas gracias. Muchas gracias. ¿No me ha dado una pregunta? Ya estamos fuera de tiempo. Si hay alguna pregunta, pero aunque estamos fuera de tiempo, si tiene alguien una pregunta así breve que quiera hacer. ¿No? Bueno, pues entonces seguimos con el programa. Muchas gracias. Muchas gracias.